Pehuajó nada más. O Tandil y Olavarría. Y vos salís de acá y para Balcarce, Tandil, Azul, Olavarría, Bolívar, eh, Pehuajó, solo. Ahí
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Nos volvemos a ver después del parcial. Los parciales en su mayoría anduvieron bien. Fueron muy fáciles, vieron que fueron muy fáciles. Así que, bueno, están acá los sobrevivientes. Y los que no, tienen ahora la chance del día 14. El jueves que viene va a haber recuperatorio, así que no vamos a tener clase. Ahora tenemos algunos grandes temas para ver. Estos son un poquito más llevaderos, los temas de la segunda parte, por lo menos para mí. Hoy vamos a ver un tema muy general, muy común, que se presenta mucho en cuestiones de derecho administrativo, que tiene que ver con la función pública. ¿Qué es la función pública? ¿Cómo es la relación entre un ciudadano y la administración en una vinculación de empleo público? Por empezar, debemos decir que función pública, o que llamamos función pública, a un desempeño, una ejecución dentro del Estado. Función es eso, desempeño, ejecución. Funcionario es una persona que parece la carta de Cristina, ya que funciona, que debería funcionar por lo menos, que se desempeña, que ejecuta en un ámbito público, es decir, del Estado. A eso nos referimos cuando nos referimos a función pública. Y generalmente en los textos o la doctrina o lo que sea, hablan de función pública civil. Perdón, un segundito. Función pública civil opuesta a la función pública militar. También la función militar es una función pública estatal, pero que tiene características especiales. Cuando nosotros hablamos de función pública, generalmente nos referimos a la función pública civil. Al personal de la administración pública, quién se desempeña en relación de dependencia con el Estado. Vieron que el derecho laboral nos habla de una relación de dependencia, acá hablamos de una relación de dependencia del Estado, es decir, es el Estado el empleador del personal de la administración, que nosotros podemos clasificar en muchas clasificaciones. Una de ellas es la de función o personal político y de carrera. Les dio por escribir a todos, ¿no? Personal político de carrera. El 90 y pico por ciento, más del 90% del personal de la administración, de los funcionarios públicos, son personal de carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que integran la estructura de la administración y que en su gran parte, por ejemplo, gozan del derecho a la estabilidad laboral. Es decir, se encuentran amparados por los estatutos del personal civil de la administración. Un porcentaje más chico, es lo que nosotros denominamos el personal político. El personal político es aquel personal que no tiene estabilidad y que integra las gestiones gubernativas. Es decir, personal político arranca por el presidente de la Nación y por todas las personas que el presidente de la Nación designa sin la garantía o sin el derecho de la estabilidad. Aunque puede haber personal de carrera sin estabilidad también, que son excepciones, que ya las vamos a ver. Entonces, primera clasificación, personal político y personal de carrera. Perdónenme, pero esto es una emergencia de la oficina, ¿eh?
Segunda clasificación. Esta es una clasificación vieja, ya está superada, pero se sigue hablando de funcionarios y empleados. Funcionarios como el personal superior y empleado como el personal que no tiene mando ni representación. Es decir, funcionarios serían las jefaturas, jefe de división, jefe de departamento, directores, en el ámbito municipal, por ejemplo. Los que tienen mando y representación, es decir, los que pueden firmar decisiones, los que pueden tomar decisiones. Por eso hablamos de mando, que tienen personal a cargo. Los que pertenecen a la estructura jerárquica. Y representación porque representan al Estado con su firma. Es decir, cuando firman algo están representando al Estado. Un pase de un expediente está decidido más allá de la persona física que ocupa un cargo, una jefatura, una dirección. Cuando se produce un pase de un expediente, una denegatoria a obtener una fotocopia, una autorización a obtener una fotocopia, es el Estado el que lo está haciendo a través del funcionario, a través del órgano físico, del órgano persona. Por lo tanto, el funcionario representa la voluntad del Estado, del presidente de la República hasta el inferior de las personas con jerarquía o de la planta jerárquica, representan la voluntad del Estado. Donde obviamente es primordial una característica o un elemento de esa representación del Estado, que es la competencia. La competencia. Todo agente público debe actuar en el marco de su competencia. Si yo digo, le voy a pedir en un expediente a la administración que me autorice a fotocopiar las actuaciones y hablo con la persona que sirve el café, la persona que sirve el café no tiene competencia para autorizarme la extracción de fotocopias. Tendré que ir al funcionario jerárquico más próximo e inmediato, que será un jefe de división, póngale, o una persona que tenga delegada alguna facultad especial para decidir o resolver en este sentido. Por lo tanto, funcionario, mando, representación, va siempre ligado a lo que es la competencia. Y ustedes saben que la competencia es elemental, es vital, y es además un elemento clásico, característico e infaltable del acto administrativo, ser dictado por un órgano competente. Si yo voy a una oficina y reclamo algo, pido algo, y el jefe me dice sí o no, aunque sea verbalmente, eso es un acto administrativo, escrito o verbal. Y ese acto administrativo debe ser competente. Si yo digo que las autorizaciones para venta ambulante en la vía pública son otorgadas o son retiradas, son dejadas sin vigencia, puestas sin vigencia por el director general de Inspección General, y yo voy a hablar con el jefe de departamento de habilitaciones para pedirle que me autorice a vender en la vía pública, si el jefe de habilitaciones me autoriza, ese acto administrativo de autorización, escrito o verbal, si me dice ponete nomás en la vereda del Uro Independencia a vender, que yo te autorizo, ese acto administrativo es nulo por vicio en la competencia. El funcionario que lo extiende no es competente. Esto en cuanto a funcionario, es decir, quién tiene mando y representación, quién tiene personal a cargo, capacidad de decidir, de resolver, y que representa al Estado con sus decisiones. El resto integra el universo de lo que la doctrina llamaba empleados. Esta relación de funcionarios o empleados ha sido reemplazada modernamente por el uso del término agente. Se habla de agente público en general, involucrando tanto a funcionarios como a empleados. Son todos agentes de la administración, con jerarquía
o sin jerarquía. Funcionarios, empleados, agentes están mencionados y hasta definidos en cierto sentido en distintos cuerpos normativos. Por decir uno, el Código Penal de la República Argentina. Ustedes saben que hay delitos que solo los puede cometer un agente público, un empleado o funcionario. Como por ejemplo, malversación de caudales públicos. El cohecho, por ejemplo, requiere de dos voluntades. Una voluntad de la persona que ofrece el dinero y otra persona, o el beneficio, la ventaja, y otra persona que lo acepta, que es el funcionario público. Pero en este caso son dos personas. Pero bueno, el mismo Código Civil usa los términos de funcionario público, empleado público, para designar a todo el que participa, accidental o permanentemente, del ejercicio de funciones públicas. Participa accidentalmente, esto quiere decir, da una característica de temporalidad. Quien es temporalmente funcionario público, le hace, por ejemplo, un presidente de mesa, que es funcionario público por un día. O permanentemente, un empleado de planta permanente, del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Elección popular, el único integrante del Poder Ejecutivo que es elegido por elección popular es el presidente de la República. Después, todo el resto es designado por autoridad competente. Obviamente, en los otros poderes tenemos a todos los legisladores, diputados y senadores que son elegidos por elección popular y también participan del carácter de funcionarios públicos. El Código Civil también habla en sentido amplio, comprende al funcionario y al empleado, y en el artículo 1766, Código Civil y Comercial, por supuesto, ¿no?, que nos habla de responsabilidad del funcionario y del empleado público, habla de los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones legales que le están impuestas. Esa manera irregular de cumplir las obligaciones legales está regida por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda. Es decir, hay una remisión de la legislación civil al derecho administrativo, que la vamos a ver más adelante cuando veamos también restricciones o las limitaciones al dominio, las limitaciones administrativas. El Código Civil dice que se desentiende y que se lo pasa al derecho administrativo, y ahí aparece la ley de responsabilidad del Estado. Pero bueno, lo importante es que el Código Civil habla de funcionario público en sentido amplio. La Corte Suprema de Justicia utiliza o ha utilizado los tres conceptos. Y ha ensayado una definición de funcionario público, de empleado público o de agente público, según quieran. Todo quien, en virtud de un nombramiento de autoridad competente, presta servicios generalmente remunerados en organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. En realidad la Corte lo que habló en su momento fue de servicios remunerados. Pero vamos a ver que la ley de empleo público nos habilita, por vía de excepción, una categoría de empleados o de funcionarios que son aquellos que se desempeñan ad honorem. Puede haber muchos ad honorem, no solo el cargo de asesores ad honorem, hay muchos cargos de asesores ad honorem, asesores a patadas, que no generan erogación alguna al erario público. Ustedes dirán, ¿y por qué son asesores? Es decir, ¿quién les financia o quién les banca? Bueno, hay personas que son asesoras por sus capacidades o por una cuestión de honor, ad honorem, por el honor de ser asesores de la administración pública. Otros, sinceramente, porque van a hacer negocios o a facilitar negocios ajenos, negocios particulares de los funcionarios.
Esto también hay que decirlo. Pero bueno, obremos de buena fe, pensemos de buena fe, y pensemos que los funcionarios ad honorem en realidad lo que tienen es un sentido o un espíritu altruista de colaboración con la administración pública y con la comunidad. Entonces son funcionarios ad honorem. Un presidente de una corporación, un presidente de un ente determinado que se quiera desarrollar con carácter ad honorem. Aquí en Mar del Plata, por ejemplo, tuvimos en su momento al administrador del Parque Camet y al administrador de la Laguna de los Padres, que eran funcionarios municipales ad honorem, es decir, no percibían ninguna contribución, ni ningún emolumento, ni ningún sueldo por la función que desempeñaban. Como estos cargos hay muchos a lo largo y lo ancho del país, en las 3 jurisdicciones, nacional, provincial y municipal. Pensemos que acá se manifiesta un carácter federal, la forma de Estado federal de nuestro país, y por lo tanto, tanto la nación como las provincias, cada provincia y cada municipio tienen la potestad de resolver, de normativizar y de regular la materia del empleo público. De hecho, pasa así. Los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen una ley marco, que es la 14656, que después vamos a mencionar, una ley marco provincial, pero además tienen potestades para firmar convenios colectivos de trabajo o para reglamentar esa ley marco. La provincia de Buenos Aires ha establecido, como cada provincia argentina, su régimen de administración de personal, que es la ley 10.430, que es viejísima, muy vieja, y la Nación lo hace a través de la ley 25.164, dictada por el Congreso de la Nación. Y después vamos a ver las características o los caracteres de esa ley. Balbín, utilizando la teoría del órgano, nos da una definición en la cual nos dice que agente público es la persona física. Primer punto de esto, persona física. No hablamos de personas jurídicas, estamos hablando de personas naturales, personas físicas, de la que se vale el Estado para el cumplimiento de sus fines. Es decir, es la persona, no quiero decir usa para no caer en un concepto que no es el más adecuado, quizás, o la mejor terminología, pero es la persona de la cual el Estado se vale para cumplir sus fines. ¿Cuáles son sus fines? Administrar el país. ¿Y cómo se manifiesta la administración del país? Garantizando, por ejemplo, el orden del tránsito, garantizando, por ejemplo, la apertura de los hospitales, garantizando, por ejemplo, la apertura de las universidades. Bueno, el personal o las personas físicas de las que se vale el Estado para cumplir con estos fines. Los policías, los docentes, los encargados, los porteros, los enfermeros, los administrativos, los músicos, los artistas, los restauradores, todo el personal del que se vale el Estado para cumplir sus fines. Sus fines obviamente prestados directamente por el Estado, porque recuerden ustedes que el Estado puede tener gestión indirecta cuando presta, por ejemplo, servicios públicos tercerizados o concesionados. Los que prestan efectivamente ese servicio público no son agentes del Estado. Podemos decir, por ejemplo, que ante el mismo servicio del Estado, ante la misma función del Estado, como es la de proveer de agua potable y cloacas, en el partido de General Pueyrredón, es decir, donde nosotros vivimos, esa función está prestada por agentes públicos o por funcionarios del Estado, que son los empleados de obras sanitarias, sociedad de Estado. Son personas de las que se vale el Estado para cumplir sus fines. Y esto en el Capital Federal o en el Gran Buenos Aires no es igual. No son empleados públicos, por lo tanto no son personas de las que se vale el Estado para prestar sus fines, sino que el Estado desarrolla o ejecuta sus fines a través de un concesionario, de una empresa concesionaria, tercerizando su servicio. Y esos empleados no son funcionarios públicos, no son empleados públicos, sino son empleados particulares o privados de las empresas concesionarias de la prestación del servicio público.
Consecuentemente, dice el doctor Balbín, sus conductas, las conductas de estas personas físicas a las que nosotros llamamos agente, en el marco del ejercicio de sus funciones, constituyen actuaciones del propio Estado. La teoría del órgano es esto. Es decir, todo lo que haga el empleado público va a significar que lo está haciendo el Estado. Si a mí me choca un funcionario público, la responsabilidad es del Estado. Si a mí me deniega una jubilación un agente público, un funcionario de ANSES, la responsabilidad es del Estado. Es decir, sus conductas constituyen actuaciones del propio Estado, como dice el doctor Balbín. Asimismo, el agente, con respecto al Estado, es un tercero. Para la administración pública, para el Estado, el agente es un tercero. La Corte Suprema de Justicia, que usó, como decíamos, los tres conceptos, nos dice también que el concepto de empleo público abarca tanto la planta permanente como el personal contratado y el personal temporal. Por lo tanto, empleado público es no solo el que está en planta permanente, por eso le decíamos al principio, generalmente está en el régimen de estabilidad, pero puede estar el empleo público en el régimen de planta temporaria o ser personal contratado. ¿A través de qué figura? De figuras que son un poco tramposas, que esconden a un empleado público sin ser empleado público, que ahora, sin embargo, es empleado público, que son las personas que están vinculadas a la administración a través de un contrato de locación de servicios. Es una figura del Código Civil y Comercial. Estos locadores de servicio, locadores de obra, también integran la categoría o la pléyade o el universo de empleados públicos o de agentes públicos. ¿Quién nombra y remueve a los empleados? Acá vamos a ir al artículo 99, inciso 7. El presidente de la República nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios. Hoy está denso el teléfono. Con acuerdo del Senado, por sí solo, nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y demás ministros del despacho, los oficiales de su subsecretaría, personal político, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no esté reglado de otra forma por esta Constitución. Es decir, nombra a quienes la Constitución dice y a quienes no tienen otra forma de nombramiento establecida por la Constitución. Sin embargo, este artículo juega con el artículo 100, inciso 3. ¿De qué facultades habla el artículo 100? ¿A qué se refiere el artículo 100? 99, las facultades y atribuciones del presidente de la República. Seguidísimo al número siguiente. El jefe de gabinete. Jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros. Exactamente. Y el artículo 100, inciso 3, dice que corresponde al jefe de gabinete de ministros efectuar los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que correspondan al presidente. Por lo tanto, ministros del despacho, oficiales de la Secretaría del Presidente, agentes consulares, jueces, jefes militares o lo que fuere, corresponden al presidente de la República, no corresponden al jefe de gabinete. Todo el resto de los funcionarios o empleados de la administración corresponden ser designados al jefe de gabinete. Estos dos artículos en cuanto a la designación. En cuanto al vínculo que tienen los empleados públicos con el Estado, la naturaleza jurídica de la vinculación del empleado público con la administración.
acá tenemos distintos criterios. Fue evolucionando con el tiempo la naturaleza contractual, es decir, de qué índole es la vinculación del empleado público con la administración. Gran parte de la doctrina, esto se ha ido desarrollando doctrinariamente y jurisprudencialmente, sostiene que es de índole contractual, es decir, que ese vínculo es un contrato. ¿Qué nos dice la tesis del contrato? Por un lado, nos dice esto, que obviamente predomina en la relación entre la administración y el empleado el acuerdo de voluntades. Esto es determinante. Ese acuerdo de voluntades puede ser, según las distintas doctrinas o teorías de la tesis contractual, del derecho privado o del derecho público. Del derecho privado, la doctrina ha señalado las distintas figuras. La locación de servicios, que yo decía recién, que es un alquiler o un arrendamiento de la fuerza de trabajo. Locación, ustedes saben que tiene que ver con alquiler. Locación de una cosa es el alquiler, locación de una vivienda, el alquiler de una vivienda. Locación de servicios es el alquiler de servicios, es decir, la prestación de servicios, la contratación de prestación de servicios, o locación de obra. Locación de obra no se refiere a una obra inmobiliaria, a una obra de construcción. Se refiere a la contratación de la ejecución de una obra determinada. Puede ser, por ejemplo, un plano, la preparación o presentación de un plano, o de planos, la provisión de un servicio especial, la conducción de una fiesta nacional de la papa en, no sé, vieron que el Senado ayer estuvo deliberando acerca del Día Nacional del Kimchi. No sé si sabían eso. Cintia, lo sabían. Tras que no se incendia el país, hablamos de una comida coreana, que todo bien, pero no me parece que era un momento para discutir la comida coreana riquísima. Debatiendo el Día Nacional del Kimchi, que es una, como es decir, como de establecer en la Argentina el Día Nacional del Espagueti a la carbonara o a la vongole. Una cosa totalmente intrascendente y fuera de lugar, porque por empezar no tiene raíces en la cultura o en la identidad nacional, ¿no es cierto? Bueno, así pasó. Pero eso es una locación de obra. Cuando yo contrato la ejecución de una obra, una conducción de un festival nacional, cuando viene Tetés Custaró acá a dirigir, a conducir la Fiesta del Mar, eso es una locación de obra. O la preparación de una temporada lírica en el Teatro Colón de Buenos Aires. Se contrata al maestro Zubin Mehta para dirigir la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón. Esa es una locación de obra. Locación de servicios. Contrato a alguien para que lleve los servicios informáticos, para que arregle las computadoras, etcétera, etcétera. O la otra posibilidad era la figura del mandato. Alguien tiene un mandato para realizar algo a nombre del Estado. Esta no se usa porque el mandato puede ser gratuito, puede ser revocable, puede revocarse y no satisface a la necesidad pública la figura del mandato. Sí la locación. Y como decíamos, gran cantidad de empleados públicos hoy están escondidos detrás de un contrato de una locación de servicio. Se supone que la locación de servicio tiene que tener dos características que vamos a ver después en la ley. Una, que la prestación no esté comprendida dentro del personal de planta, es decir, que el personal de planta no tenga agentes que se dediquen a prestar ese servicio. Y otra que tiene que ser temporal, tiene que ser limitada en el tiempo. Hay gente que hace 25 años está en dependencias con contrato de locación de servicio, sacando fotocopias o poniendo sellitos en mesa de entradas, que se supone que para eso está el personal de la planta permanente de la administración. Y la temporalidad o la limitación temporal
no existe desde el punto de vista que pasan los años y la gente, en vez de entrar a planta permanente o a planta temporaria del Estado, sigue con contrato de locación de servicio, lo cual es un negreo laboral, porque estos empleados públicos en realidad lo que hacen es facturarle a la administración como monotributistas. Entonces la relación de empleo público es muy rara, es muy en negro, es muy poco tutelar para los derechos de los empleados, que si bien cobran un poquito más, no tienen vacaciones, no tienen licencias, no tienen bonificaciones, no tienen derechos laborales, ¿no es cierto? Ni siquiera aportes en la misma casa que quizás sus compañeros que hacen lo mismo, sacan fotocopia o ponen sellito de mesa de entrada. Y después están los contratos de la administración pública fundados o basados en la ley de contrato de trabajo, en la ley 20.744. Otra parte de esta misma tesis contractualista nos habla de contrato de derecho público, derecho administrativo. Ustedes ya casi tienen un máster en contratos administrativos y los conocen a la perfección porque los han estudiado para el parcial. Entonces saben las características del derecho administrativo. Tienen la posibilidad de ser modificables por cuestiones de interés público. Resulta, por supuesto, relevante la aceptación, pero es un contrato que está regido en su totalidad por el derecho administrativo, en el cual la administración ejerce prerrogativas en la interpretación, ejecución y extinción del contrato. Obviamente la tesis del contrato de derecho público es más ajustada a nuestro derecho administrativo. Por el otro lado está la tesis estatutaria o reglamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se regula, que se rige por un estatuto, donde la aceptación, no la aceptación, perdón, sino el acuerdo de voluntades propio de la naturaleza contractual. No es que no sea importante, pero no tiene la misma relevancia que la tesis contractualista. Acá no nos importa si las personas se pusieron a negociar un contrato. Tampoco en la contratación de la tesis contractualista las personas se ponen a contratar, a acordar sus voluntades. El acuerdo de voluntades pasa por un sí, no. Hay un modelo de contrato de trabajo, de contrato de locación de servicios, o de contrato administrativo de empleo público, a la cual la parte beneficiaria, digamos, del empleado público adhiere con un sí o con un no. Pero es irrelevante la voluntad. ¿Qué es relevante en la tesis estatutaria o reglamentaria? El acto de investidura por parte del Estado de una situación jurídica. El acto de designación, el acto mediante el cual la administración unilateralmente y no bilateralmente como la tesis contractualista inviste a alguien del estatus de funcionario del Estado. ¿Y el estatuto o reglamento qué es? Es un acto de carácter general, en virtud del cual hay actos administrativos que invisten de la característica de funcionario o de la investidura de funcionario a una determinada persona física. Y acá aparece también lo de el criterio o el principio de la inderogabilidad singular del reglamento. ¿Alguien se acuerda qué era eso? El reglamento solo puede ser derogado por otro reglamento. Exacto, Tomás. No puede haber un acto administrativo que altere las previsiones de un reglamento. Y una designación de un empleado público es un acto administrativo que no puede en ninguna forma, por más naturaleza contractual que le otorguen algunos, que no puede de ninguna forma modificar las cláusulas o las condiciones generales del empleo público que están contenidas en el estatuto, o reglamento, o ley, o como se llame.
Por lo tanto, la tesis estatutaria o reglamentaria es la que nos dice que la designación no es un contrato, sino que es un acto unilateral de investidura de una persona con el estatus de funcionario público. Hay un tercer criterio, para variar, cuando no, la doctrina dándonos terceras vías o terceros caminos, que es, distingue entre la formación del vínculo bilateral, que es bilateral, y el desarrollo de las relaciones de empleo, que sí es de orden reglamentario, el acto unilateral, susceptible de ser modificado por el Estado. Es decir, la formación del vínculo es bilateral. El vínculo es un acuerdo de las dos partes. Sin embargo, el desarrollo de las relaciones de empleo es de orden reglamentario, es decir, es un acto unilateral. ¿Para qué sirve esta tesis? Para confundir, porque realmente es la que nos habla prácticamente de un acto mixto, es decir, de una voluntad inicial para generar el vínculo, pero de una categoría unilateral o estatutaria para desarrollar el vínculo. ¿Qué dice el doctor Balbín, por ejemplo, en este sentido? Bueno, él está con la tesis contractual. La jurisprudencia hoy está tendiendo a la adopción de la tesis contractual. Es decir, cuando se estudia contrato administrativo, se habla de empleo público. Nosotros en nuestro programa tenemos empleo público fuera del contrato administrativo, pero en algunos textos van a encontrar hoy dentro del contrato administrativo el contrato de empleo público. Jurisprudencia. Hay precedentes, que son los casos Chedid, con CH, y Guida. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que las relaciones del derecho entre el Estado y el empleado no nacen de un contrato de locación de servicios, sino de un acto de imperio o mando, en virtud del que se invita a la gente que acepte la designación de la función pública, reglamentada por leyes y decretos. Sin embargo, puede afirmarse que la relación de función o empleo público es de naturaleza contractual, pero no configura un contrato de derecho privado. Es decir, estos dos fallos nos están hablando de que la relación no nace de un contrato de locación de servicios, sino de un acto de imperio, o mando, en virtud del cual se invite a la gente que acepte la designación de la función pública. Sin embargo, dicen los mismos fallos, que se puede afirmar que la relación de función pública o empleo público es de naturaleza contractual, pero no es un contrato del derecho privado. Por lo tanto, está tercereando ahí entre el contrato de derecho administrativo y la naturaleza reglamentaria o estatutaria. El decreto 1023 del año 91, fíjense que viejito, la ley de empleo público es de 1999, pero el decreto 1023 del año 91 establece el régimen general de los contratos. Establece carácter contractual al empleo público y reglamenta a los contratos de derecho público en el ámbito de la función pública administrativa. La designación o acto de imperio, más allá de la naturaleza contractual o estatutaria, es un acto administrativo que inviste de un estatus jurídico personal al funcionario o al empleado. No requiere acuerdo de voluntades. Esto es opinable. Gran parte de la doctrina va a decir que sí, los que están con una tesis contractualista pura, digamos, que van a decir que el acto de designación en definitiva es un acuerdo de voluntades y que de ahí surge una figura contractual. Pero sí va a requerir para perfeccionarse, no para constituirse, sino para perfeccionarse, la aceptación de la designación, ya sea expresa o tácita. Expresa es cuando hay una notificación.
Tomás, por ejemplo, ha sido designado abogado, dentro de 1 año, 2 años, de la Dirección General de Sumarios de la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad del Partido de Carmen de Patagones. ¿Te gustaría, Tomás? Sí, por supuesto. Pese a que vos no sos de Carmen de Patagones, pero viajarías para ser director de sumario. Viajaría. Acá tenemos para ofrecerle a la gente de Patagones un voluntario para la dirección de sumario. La aceptación es cuando yo me notifico de ese acto unilateral. O bien la aceptación tácita. No se notifica, pero se presenta a trabajar. Está tácitamente aceptada la relación o la vinculación de empleo. Está perfeccionada esa vinculación de empleo. Yo sigo insistiendo en lo que a mí depende, que no hay contrato, salvo que sea un contrato firmado por las dos partes, un contrato de locación de servicio, un contrato administrativo. Pero en la designación común hay un acto de investidura mediante el cual el intendente de Patagones dice: el señor Lynch, el doctor Lynch, está designado a partir del 1 de enero del 2022 como director de sumarios de la Secretaría Legal y Técnica del municipio. El doctor Lynch, ¿dónde firma? Cuando se notifica, firma. No firma un contrato, no hay un contrato. No hay un acuerdo de voluntades tampoco. Obviamente, no se hace contra la voluntad del doctor Lynch, porque si no, no se presentaría a trabajar. Nadie ha sido designado empleado público sin querer serlo. No existe eso. Siempre tiene que haber una voluntad que perfecciona, pero que perfecciona, no que constituye. Y el nombramiento, como decíamos, es el acto de designación. Puede ser discrecional o puede ser reglado. Discrecional es cuando se hace generalmente por excepción a las normas reglamentarias. ¿Por qué? Porque la designación es un acto reglado. Los agentes públicos tienen que ser designados de acuerdo a los resultados de un concurso de antecedentes y oposición. Pasa como en la facultad, los docentes tenemos que ser designados en base a un concurso de oposición y antecedentes. Por lo tanto, no es discrecional la potestad de nombrar un docente, como no es discrecional la potestad de nombrar un empleado en la administración pública. Tiene que ingresar a la administración conforme a un concurso de oposición y antecedentes, y por la categoría más baja del escalafón. Pero toda regla tiene ¿qué cosa? Su excepción. Entonces, hoy la excepción se ha convertido en regla, porque el 95% de los empleados públicos entran a la función pública sin concurso. ¿Por qué? Porque entran por excepción a las reglas del concurso. Pero la excepción debería ser para una franca, absoluta y visible minoría. Sin embargo, es para una absoluta mayoría de los casos. Son pocos los cargos que se concursan. Alguno puede decir: los concursos no sirven, los concursos son difíciles, los concursos son caros, los concursos son burocráticos, los concursos son engorrosos. Bueno, entonces saquemos a los concursos y establezcamos otra forma de ingresar en la administración pública. Pero no establezcamos normas para después ser violadas. Vayan a la dirección de personal de la provincia de Buenos Aires, vayan a la dirección de personal de la Municipalidad de General Pueyrredón y vean que cada cuánto tiempo hay un acto administrativo del intendente o del gobernador designando un funcionario. Y si ese funcionario rindió concurso. Está bien, algunos me dicen: para atender el teléfono, para sacar fotocopias, para servir café, para manejar un auto. ¿Cómo sería un concurso? La verdad, la universidad hizo hace algunos años un concurso abierto, general, para cubrir vacantes que se produjeran en las distintas facultades, para cargos administrativos, es decir, controlar la asistencia de los alumnos, pasar las notas a las planillas, a los libros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se requiere para eso? Bueno, saber leer y escribir, sí. Secundaria completa se requiere, por lo general, para todos los oficios.
pero ¿qué cuestiones tengo en miras para evaluar cuando se me anotan, por ejemplo, 10.000 personas para entrar a un cargo administrativo en la Universidad de Mar del Plata? Que eso es lo que pasaría hoy. Si la decana, por ejemplo, de Ciencias Económicas, dijera, abre un concurso para un cargo de bedel, que no hay que saber mucho, hay que saber distribuir a la gente en las aulas, nada más, y controlar la asistencia. Y se presentan 10.000. ¿Qué les pregunto? ¿Qué les tomo para saber cuál es el más idóneo para cubrir ese cargo? ¿Qué le hago? ¿Preguntas de física? ¿De qué? ¿Le tomo dictado? ¿Lectura? Bueno, capaz que tengo la mitad de bochado por falta de ortografía. Que eso es lo que pasa lamentablemente. Ustedes muchos tienen una ortografía que, mamma mía, cuando escriben en los parciales, qué horrores de ortografía, muchos, no todos, obviamente, algunos, pero hay horrores de ortografía. ¿Qué ha pasado? Y bueno, las generaciones cambiaron, ¿cierto? Ahora dicen que no toman más dictado en la escuela. Yo en la escuela todos los viernes tenía dictado, en el siglo pasado, ¿no? Que no fue hace mucho, hace 20 y pico de años, 30 y pico. Bueno, el concurso es entonces el mecanismo para la selección del personal, tanto para los cargos iniciales, es decir, para quienes ingresen en la administración pública, en los cargos menores del escalafón, como lo que se llama la promoción, es decir, los cargos que se van sucediendo después. Ustedes saben que existe la carrera administrativa, en la cual yo entro por un cargo denominado A o número 1, lo que sea, y voy ascendiendo al cargo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos los cargos que tenga el grupo de escalafonario al cual pertenezco. Y para ascender, para cada ascenso, tiene que haber concursos. No se llama concurso. En realidad es difícil en la facultad. Vieron que para la docencia, no hablemos de la no docencia, de la carrera no docente, hablemos de la carrera docente, es difícil hacer los concursos. ¿Por qué? Porque hay que traer jurados docentes de otras facultades, hay que pagar viáticos, hay que coordinar agendas, hay que coordinar metodologías para llamar a concursos. Entonces los concursos no se llaman todos los días. Entonces se designa mucha gente interinamente, hasta llamado concurso, ¿cierto? Bueno, en la administración pasa esto. Se designa hasta llamado concurso, el concurso en la administración no se llama nunca. Y esa gente después adquiere estabilidad en el cargo. ¿Qué es lo que rige a la función administrativa, a la función pública? Lo rige lo que nosotros denominamos estatuto, que es un conjunto orgánico de disposiciones que contemplan todas las instancias o todas las cuestiones atinentes a la vida del empleado público dentro de la administración pública. El ingreso, la permanencia y el egreso del funcionario público. Todas esas normativas están dentro de lo que nosotros llamamos estatuto del empleado público, y que ese estatuto tiene forma normalmente de ley. Llamamos estatuto a la ley del empleo público. O a los reglamentos, en los casos que no fuera la ley de leyes marco, los estatutos son los reglamentos del Poder Ejecutivo. Cuando hablamos de la permanencia, hablamos de los derechos, de los deberes, de las incompatibilidades, de las prohibiciones del empleado público. Cuando hablamos del ingreso, hablamos de cómo se entra a la administración pública. Se entra a través del acto de designación. Ese acto de designación es el acto que inviste de ese estatus jurídico a quien en principio rindió un concurso y fue propuesto o sugerido por la comisión evaluadora para cubrir el cargo. Los concursos pueden ser abiertos o cerrados, externos o internos. Concurso interno o cerrado es para aquellos que ya están en la administración pública. Es decir, yo tengo que rendir un concurso para director de educación de la Municipalidad de General Pueyrredón. Si el concurso es cerrado
o interno, pueden presentarse a él todos los docentes de la Municipalidad de General Porredón. Si el concurso es abierto, puede presentarse cualquier docente, aún de afuera del sistema municipal educativo. Obviamente el concurso se produce en pie de igualdad y sin otra condición, según el artículo 16, que qué carácter o qué requisito. ¿Cuál es la única condición que la Constitución establece para ingresar a la función pública? La idoneidad del artículo 16. La idoneidad en el cargo, que está dentro del artículo 16 que habla de la igualdad. La igualdad de los iguales en iguales circunstancias que deben tener para el acceso a los cargos públicos, además de la igualdad de condiciones, la idoneidad. La idoneidad, ¿cómo se demuestra? A través del concurso. ¿Cómo sé si este tipo que vino de la Universidad de Buenos Aires a querer ser docente en la Facultad de Derecho de Mar del Plata es idóneo o no? Hago que se presente a un concurso. Esto es el artículo 16 de la Constitución Nacional. Los requisitos para el ingreso a la administración pública son requisitos de idoneidad en el cargo. Pueden ser generales o especiales. Generales, saber leer y escribir, que hoy es todo un tema. Saber leer y escribir por lo menos de corrido. ¿Cuánta gente que está dentro de la administración que no lee y escribe de corrido? Los topamos todos los días. O especiales. Son los requisitos particulares para un cargo específico. Si yo necesito un abogado especialista en sumario, Tomás, por ejemplo. Tomás se especializa en derecho administrativo el día de mañana y en función pública. Entonces yo necesito un cargo de jefe de departamento de sumarios dentro de la asesoría legal. Mandémoslo ¿a dónde? A Tomás. A Dolores, no a Carmen de Patagones, más cerca, a Dolores. Bueno, abrimos concurso con requisitos especiales, es decir, el conocimiento del área. No saber leer y escribir, ese es un requisito general. Bueno, requisito especial, que sea abogado especialista en derecho administrativo y que acredite sus conocimientos en derecho administrativo. Otros requisitos para el ingreso a la función pública. La ciudadanía argentina. Es un requisito general. ¿Puede haber excepciones? Sí. Toda regla tiene su excepción. El jefe de gabinete de ministros en la nación puede exceptuar a una persona de la ciudadanía argentina. La edad mínima para ingresar y edad máxima para ingresar. Se supone que mínima como requisito, como garantía de madurez psicológica, equilibrio mental, experiencia de vida. Alguien mayor de 18 años tiene que ser. Yo entré en la administración municipal de 14 años, por ejemplo. La edad permitía que personal en funciones básicas, como las de cadete, pudiera estar asignada a menores de 18 años de edad. Menores de 18 y mayores de 14. Yo entré con 14. Aptitud moral. Esto es discutible, ¿no es cierto? Es discutible si se tiene una aptitud moral, si es requisito la aptitud moral o no. Aptitud moral en cuanto a la no comisión o no antecedente en comisión de delitos, por ejemplo, contra la administración pública. No tener antecedentes negativos si una persona, por ejemplo, es designada para manejar caudales públicos, no tener delitos contra el Estado. Ahora, otro tipo de aptitud moral, bueno, depende de los momentos de la historia, de la vida de las personas. Hoy en día ustedes saben que está vigente en la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal el cupo laboral trans. Ustedes saben que las personas trans, por una cuestión de negación propia de la sociedad, que punía hasta hace pocos años a las personas que se vistieran con ropa de su otro sexo, del otro sexo biológico, y los castigaba por esta infracción o por esta
falta administrativa. Hoy está incorporando a las personas que tienen una identidad de género trans a la vida plena a través de la ley de identidad de género, y que muchas personas trans han tenido que sobrevivir, y este es el verdadero alcance de la palabra, sobrevivir, ejerciendo la prostitución. Muchas personas trans ejercían y ejercen en gran parte, frente a la dificultad laboral para insertarse laboralmente, la prostitución como un medio para garantizar su posibilidad de vida. Mucha gente de esa que ejercía la prostitución tiene hoy la posibilidad de ingresar por el cupo laboral trans, acreditando una capacidad mínima o idoneidad mínima para el cargo de que se trate. Si yo digo es requisito la aptitud moral, alguno puede decir, pero la aptitud moral no estuvo dada en una persona que ejerció la prostitución. Bueno, eso va con estándares de las distintas etapas de la vida, o del desarrollo de la vida. Lo que podía ser inmoral, que era usar una bikini en 1888, donde el código del reglamento de baños del municipio de Mar del Plata, de General Perdón, prohibía a las mujeres entrar con las rodillas descubiertas, hoy no es inmoral. El ejercicio anterior como medio de vida de la prostitución, que pudo haber sido escandaloso en alguna época de nuestra historia, hoy no lo es. Hoy puede ser inmoral otra cosa, la comisión de un ilícito, ¿no es cierto?, contra la administración pública. Otro tema, la religión. La religión fue requisito para ingresar a la función pública en dos magistraturas del país: la Presidencia de la Nación y la Vicepresidencia de la Nación Argentina. Esto fue eliminado por la Convención Constituyente de 1994. ¿Por qué estaba la cuestión religiosa? Y bueno, porque lo previeron los constituyentes de 1853, que las personas que ejercían la primera y segunda magistratura del país tenían que garantizar su apego a los evangelios, y garantizar así su predecibilidad o su previsibilidad en cuanto a cómo iban a ejercer la función. Era una garantía que estuviera atado a los preceptos de la religión católica apostólica romana. Se dice que el presidente Carlos Saúl Menem cambió su religión para ser presidente de la nación, se hizo católico, con un anterior pasado musulmán. Esto no se sabe. De todos modos, Menem gobernó igual habiendo sido musulmán que habiendo sido católico. Nada cambió su gestión pública o gestión de gobierno. La capacidad económica se pide para determinados cargos. Los senadores siguen teniendo el requisito de una renta anual mayor a 2.000 pesos, que esto no se modificó todavía. El sexo fue abolido. En principio podían ingresar a la administración pública solamente los varones, cuando la mujer tenía prohibido contratar. En 1926, bajo la presidencia del doctor Marcelo Torcuato de Alvear, se sanciona la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, 1926, que viene a completarse con la Ley de Derechos Políticos de la Mujer del año 47. Pero fíjense que ha olvidado el doctor Marcelo Torcuato de Alvear, que ha sido un pionero en los derechos civiles de la mujer, que le otorgó los primeros derechos a la mujer cuando la mujer no podía siquiera contratar, en 1926, y la historia solamente recuerda los derechos políticos de la mujer y los derechos civiles de la mujer, ¿no es cierto? A partir de ahí la mujer pudo ingresar a la función pública, obviamente en cantidades absolutamente chicas, limitadas. A partir de los derechos políticos, la mujer puede ingresar a los cargos de elección popular. La mujer no podía ni elegir, ni ser electa, ni ser elegida hasta el año 47. Y después hubo ramas del empleo donde la mujer no podía entrar porque se decía que era empleo para varones. La función militar, por ejemplo, la función pública militar. Hoy, desde las reformas administrativas que se han producido con la vuelta a la democracia, la mujer puede ingresar
a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad. Por lo tanto, no solo que hoy no hay restricciones para que el sexo no fuera limitante para ingresar a una función pública, sino que hay cupos a favor del ingreso, no de sexos, sino de géneros. Porque el sexo, como ustedes muy bien saben, define situaciones biológicas. Se habla hoy de género masculino, femenino y de no binarias, incluso, como distintos géneros para ingresar a la función pública, y habla la legislación de alternancia de personas de diversos géneros, como por ejemplo en las elecciones, en las listas electorales. Ustedes saben que debe haber en las provincias de Buenos Aires, por ejemplo, en los cargos electivos, una alternancia de 1 a 1, en el género femenino, en el género varón y en el género mujer, teniendo en cuenta no el sexo, como decíamos, sino el género, la autopercepción de una persona trans, por ejemplo, que integre el género femenino o el género mujer, mujer no biológica, sino mujer autopercibida. Esto es lo que establece nuestra legislación. La aptitud física y psíquica como requisitos de idoneidad en el cargo. Que esto es absolutamente relativo y que tiene que ver con las funciones a prestar. Porque una persona puede ser apta físicamente para una función y no para otra. Si yo necesito un policía o un podador, como tiene la municipalidad, podadores que se trepan a los árboles para cortar ramas, trabajando para arbolado urbano y defensa civil, obviamente una persona con discapacidad en silla de ruedas no va a ser apta físicamente. Sin embargo, la persona en silla de ruedas va a ser apta físicamente para ejercer tareas de telefonista. Y psíquicamente, las personas tienen que estar aptas psíquicamente para desarrollar una función. Psíquicamente, lo que no quiere decir necesariamente mentalmente, porque ustedes saben que la administración pública tiene personas con discapacidad mental que prestan servicios básicos. Si ustedes van hoy al municipio de General Porredón y los recibe el intendente Montenegro en su despacho, es muy probable que si el intendente Montenegro les invite un café, el personal de maestranza de la cocina del intendente esté conformado por personas con discapacidad mental, con deficiencia mental, que sin embargo tienen capacidad para ocupar el cargo o la función que desarrollan, donde la capacidad mental no es requisito sine qua non. Y sin embargo, estas personas pueden desarrollar perfectamente la función de empleados de maestranza de un municipio. Pero se supone que en términos generales, para ingresar a una función se debe tener aptitud física y psíquica para esa función. Capacidad técnica. Si voy a ser abogado, si voy a ser músico, si voy a ser ejecutante de fila de violín en la Orquesta Sinfónica Municipal, se supone que tengo que tener un título que acredite que soy ejecutante de violín. ¿Cómo lo acredito? A través de un concurso. Ideas políticas. Las ideas políticas están expresamente excluidas de los requisitos para ingresar a un cargo. Sin embargo, hubo periodos de la historia, de nuestra historia, se dio mucho en el tiempo, se dio en el tiempo de los militares, donde una afiliación política significaba la imposibilidad de ingresar a la administración porque era una cuestión prohibida. El funcionamiento de los partidos políticos estaba prohibido y por lo tanto un afiliado a un partido político tenía prácticamente, de hecho, excluida la posibilidad de acceso a la función pública. Y en los gobiernos democráticos se ha dado en gran parte el favoritismo a los afiliados al partido político de gobierno. Esto es una cuestión que ha pasado en los distintos momentos o etapas de nuestra historia y de la historia del mundo. Obviamente, en los países comunistas, la afiliación al Partido Comunista era una condición sine qua non para entrar en la administración. Era obligatorio ser afiliado al Partido Comunista. En nuestro país, en una época del peronismo, pasó algo particular, que obviamente la afiliación al Partido Peronista era como condicionante,
pero obviamente no tuvo nada que ver con lo que fueron los estados totalitarios o absolutistas, fascistas, nazismo, fascismo en Italia, nazismo en Alemania, que requerían la afiliación al partido único para ingresar a la administración, ni los totalitarismos de izquierda como el comunismo, que existía la afiliación al partido único también para ingresar a la función. Hoy no hay injerencia de las ideas políticas para ingresar a la función pública. Así que bueno, chicos, son 4:10. Dejamos hoy este tema, que vamos a seguir la clase que viene, que va a ser en 2 jueves, porque recuerden que el jueves que viene es jueves de parcial de recuperatorio. No se preocupen que si hay que agregar un día más, lo vamos a agregar algún día miércoles, si no llegamos con los temas. Ustedes conmigo van a tener 4 temas importantes. Función pública, poder de policía, régimen administrativo de la propiedad privada y procedimiento administrativo. Y con Mari van a tener temas muy importantes como servicio público, como control administrativo, y la vedette de la materia, que es el proceso administrativo. Recuerden que habíamos dicho que procedimiento y proceso eran 2 cosas distintas. El proceso judicial lo van a ver con Mari, el procedimiento administrativo lo van a ver conmigo. ¿Alguna duda hasta ahora? Lucía, Nahuel, Martín y Jazmín, no sabemos si están durmiendo la siesta o si han estado con nosotros, que han estado pagados ahí. Muy buena clase, profe, acá estoy. A ver, Sí, yo también, profe. saludamos. Lo mismo digo, no puedo prender la cámara, pero estuve, muy buena clase, gracias. Bueno, Yo Martín. también estuve, profe. Yo también. Bueno, todos ustedes aprobaron, ninguno va a recuperatorio, ¿no? ¿O alguno va a recuperatorio? Bueno, creo que solo deben haber ido al recuperatorio 5 o 6 chicos. Porque Mari tomó algunos por internet y nosotros tomamos presencialmente, así que bueno. Bueno, vayan a descansar un rato, a tomar la leche y a seguir. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta del parcial? Me quedó una duda con una pregunta. ¿Cuál era? La pregunta, bueno, ahí me tocó, ¿cómo se paga el precio en el contrato de obra pública? Sí. Usted lo había explicado en la clase anterior. Sí, exacto. Sí, ¿es precio unitario, ajuste alzado y costes y costas? Sí, en realidad lo que la doctora quiso poner tenía que ver con otra cosa, que no me acuerdo bien cómo estaba planteada. Pero los que pusieron los 3 sistemas la aprobaron el punto. Porque por eso, a mí me la tomó como incorrecta y usted la había explicado en la clase anterior y ahí me había quedado re clara, y es más, usted había dicho que entraba en el parcial esa pregunta. Claro, y me la tomó como incorrecta, entonces yo quiero sacarme la duda al menos si es esa la respuesta o no. Entonces está bien respondida. No recuerdo cómo estaba planteada la pregunta. Ya se la leo. Dice, ¿cómo se paga el precio en el contrato de obra pública? Ah, bien, sí. En realidad, lo que ella quiso preguntar tenía que ver con el pago de los certificados. Recuerdan que nosotros mencionamos que en la medida que se iba ejecutando la obra se libraban certificados y con esos certificados se iba cobrando. Claro, pero yo la contesté de otra manera porque como estaba desarrollada la pregunta, supuse que era esa explicación que usted había dado, que es más, dijo que entraba la pregunta. Sí, yo todos los que corregí les aprobé la pregunta con esa... Entonces, ¿está incorrecto lo que yo contesté? Estaría para la doctora Giacondino. Bien, para la doctora sí, para usted no. Exacto. Yo porque preví que iban a entender que iba por ese lado. Mala suerte. Sí, pero yo se lo puedo hablar a la doctora Giacondino. No es problema, no es por la nota, sino por saber si estaba bien o mal. Pero digo, qué raro porque usted había dicho que esa pregunta era pregunta de examen. Y yo la estudié literal como usted la dijo. Bien. Exacto. Listo, me quedo tranquila. Bueno. Gracias. Chaucito, hasta luego.